Hola a todos, ¿cómo le van? Me alegra que le guste esta historia. Estaré pendiente en los comentarios qué historia de fanfic le gustaría traer al canal. Sin más que decir, continúe. Notas, imágenes, música, historia de fanfic no me pertenecen sino sus verdaderos autores. Sin más que decir, continúen. En fin, no distraigo, comencemos la historia. Izuku odiaba su vida. Odiaba la escuela y lo distante que era su madre con él. Desde aquel día, un año después de que le dijeran que no tenía don, todo había ido cuesta abajo. Lo que más odiaba era a Katsuki Bakugo, pero nada de esto lo detendría para convertirse en un héroe. Porque, ¿qué más le quedaba? Tal vez los dioses despiadados se apiadarían de él y le darían algo. Capítulo 1. Comienzos. Ha pasado un año desde que su madre lo llevó al médico para que le revisaran su don. Un año de abusos y miradas de desprecio. Su mejor amigo se convirtió en su adversario más violento, con los seguidores de Katsuki uniéndose a él siempre que podían. Izuku era más inteligente que la mayoría y comprendió cómo la gente lo trataba por algo que todos tenemos. Desde el día que regresó de la consulta, su vida se volvió un infierno. Al principio, no entendía por qué los profesores y otros adultos lo miraban de esa manera, pero aprendió a qué se debía. Lástima. Tuvo que aprender por internet qué expresión facial tenía, porque cuando le preguntó a su madre, ella se dio la vuelta con tristeza. La lástima empeoró con el paso de su vida. Pero su sueño de ser un héroe lo impulsaba a seguir adelante con una sonrisa. Algunos días le costaba más sonreír que otros, pero aún así se esforzaba al máximo. Izuku seguía intentando llevarse bien con sus compañeros, pero la mayoría de las veces lo rechazaban por su falta de peculiaridad o se burlaban de él por pensar en hacerse amigo de ellos. Estaba empezando a comprender lo que era la soledad. Un año después de la fatídica cita médica, Izuku llegó al peor día de su vida. Era sábado e Izuku jugaba solo en su habitación con sus muñecos de acción. Su madre tenía el día libre y estaba en la sala mientras él se distraía. Estaba recreando una pelea entre Olmig y un villano de las noticias cuando sintió algo con el rabillo del ojo. Miró en esa dirección y no vio nada más que la pared. Volvió a sentirlo, pero en dirección a la ventana soleada, al mirarla, le dio la misma impresión de que no había nada. Confundido, intentó pensar que podría haberle llamado la atención, pero su única respuesta fue una peculiaridad. Su peculiaridad, tenía una peculiaridad. Sintió algo, no sabía qué, pero la emoción lo invadió. Con una peculiaridad, la gente será amable conmigo, pensó. Lleno de alegría, salió corriendo de su habitación y se dirigió a su madre, que estaba sentada en el sofá leyendo un libro. «Mamá. Mamá», gritó con alegría, sobresaltando a su madre. «¿Qué pasa, Izuku?», preguntó cuando se calmó el corazón palpitante. Apretó los puños y vibró de alegría apenas contenida. «Tengo una peculiaridad», dijo, pero su alegría se desvaneció cuando su madre lo miró igual que los demás, con lástima. La euforía fue reemplazada por confusión y otras cosas que no pudo comprender hasta más tarde. «Mentir es malo, Izuku. No lo vuelvas a hacer», dijo con dulzura y volvió a su libro. Pero Izuku se sintió mal. Le entristeció que su madre lo ignorara tan rápido y la indignidad de no ser creído. Su madre lo interrumpió antes de que pudiera discutir. «Tienes la articulación del dedo del pie y el análisis de sangre dijo que no tenías ninguna peculiaridad, no mientas». No lo dijo con enojo, sino con firmeza. No quería sembrar ilusiones en la cabeza de nadie, así que las cortó antes de que brotaran. Izuku no supo qué decir mientras retrocedía con lágrimas en los ojos. Se quedó callado mientras regresaba a su habitación y lloró en silencio. Intentó recuperar ese sentimiento de antes, pero no pudo. Mientras lloraba solo, no podía imaginarse a su madre mirándolo con lástima. Lo entristecía y lo enfurecía a la vez. No quería ver esa expresión en el rostro de su madre, sobre todo cuando estaba dirigida a él.
Ya tenía suficiente de eso fuera de casa. Este día marcaría el momento en que su vida empezó a empeorar. Poco a poco, a medida que la vida transcurría y los años pasaban, su madre se distanciaba más de él. Empezó a trabajar turnos más largos y, cuando no estaba, los pasaba sola. Cuando Izuku tuvo la edad suficiente para cuidar de sí mismo, ella se cambió al turno de noche. Con el tiempo, se veían cada vez menos. Izuku aprendió a cocinar y a cuidarse solo desde pequeño. Cuando se acababa la comida, su madre le dejaba dinero para la compra o el almuerzo. A los 9 años, ya hacía la compra solo cuando su madre le dejó una nota diciendo que no tenía oportunidad de hacerlo ella misma. Ya casi no la veía una vez a la semana. La vida escolar empeoró a medida que Izuku crecía. No era raro que Izuku llegara a casa con moretones o ropa quemada. Nunca mencionaba a nadie su sospecha de tener un don, por temor a que lo acusaran de fingir algo y empeoraran las cosas. Katsuki fue aumentando el abuso poco a poco a medida que crecían. Pasó de empujar e insultar a usar su don con Izuku y darle puñetazos. Izuku intentó defenderse una vez, pero terminó peor que otros días. Ahora intentaba evitar que lo acorralaran lo más posible. Los profesores nunca decían nada y hacían la vista gorda ante todo lo que Izuku sufría. Intentó hablar con su madre, pero no consiguió nada. Fue a la casa del director, pero este lo ignoró y dijo que tenía mejores cosas que hacer. Con el paso de las semanas y el mismo trato, Izuku empezó a odiar. Era un sentimiento nuevo para el chico de pelo verde, pero mientras Katsuki se reía de su dedo roto, Izuku sintió un odio puro. Guiado por este nuevo sentimiento, Izuku se enfrentó al risueño torturador. Katsuki, tambaleándose hacia atrás con la nariz rota, miró la sangre que goteaba por su nariz torcida y no podía creer lo que acababa de pasar. Terminó, como pueden imaginar, con Izuku sangrando en el suelo con el dedo meñique aún roto. Con un gruñido de esfuerzo, se incorporó y empezó a caminar hacia el hospital por su dedo roto. La última vez que había estado en un hospital fue cuando le dijeron que no tenía peculiaridades. Tomó sus libros, los guardó en su mochila y se fue. Pensó en llamar a su madre, pero decidió no hacerlo, ya que probablemente aún dormía. Él puede cuidarse solo, lo ha hecho durante un tiempo. Llegó al hospital y se dirigió al mostrador que estaba detrás de la enfermera. La sala de espera estaba vacía cuando se acercó a ella. Disculpe, tengo un dedo roto. ¿Puede ayudarme? Tenía más que un dedo roto, pero los cortes y moretones pueden aparecer después. Claro, cariño. Le sonrió, sacó rápidamente un formulario y agarró un bolígrafo. ¿Me das tu nombre y tu peculiaridad? Claro, Izuku Midoriya, y no tengo ningún don, dijo, esperando su reacción. Se detuvo y lo miró con una expresión de disgusto mal disimulada. Ya veo, bueno, no tenemos médicos disponibles ahora mismo. Tendrá que llamar y pedir cita para el futuro. Arrugó el formulario con su nombre y lo tiró. Pero, esa es la política. La declaración de Izuku, sorprendida, fue interrumpida bruscamente y seguida de una mirada fulminante. Con una sola palabra, la disposición de alguien hacia él cambió como un interruptor. Ella continuó mirándolo fijamente hasta que salió por la puerta por la que había venido. Se alejó aturdido del lugar donde se suponía que debían curarlo de un dedo roto. Al dirigirse a una tienda, su ira aumentó ante la injusticia. Compró un botiquín y algo para entablillar su dedo. En su habitación, aún húmedo por la ducha, se enderezó el dedo torcido con un gemido y lo vendó con lo que contenía el botiquín. Después de eso, se secó las lágrimas, limpió el resto de los cortes y se curó las costillas magulladas. A los 9 años, Izuku aprendió a tratar huesos rotos y qué hacer con ellos. Estudió qué debía hacer en caso de que lo rechazaran en otro hospital. Durante todo ese tiempo, nunca se lo dijo a su madre. Podía cuidarse solo.
Pasó el tiempo y Izuku tuvo que aprender que a nadie le importan los que no tienen peculiaridad, ni siquiera él. A los 10 años fue a la comisaría a denunciar lo sucedido. Izuku acababa de recibir su examen final y se sintió decepcionado y confundido al ver que había sacado una C. Al empezar a revisar sus respuestas, vio que estaban mal marcadas cuando eran correctas. Se lo comentó a su profesor. ¿Cómo podría alguien sin peculiaridad como tú sacar una mejor nota que los demás? Debes estar haciendo trampa, agradece que no te haya reprobado rotundamente. Le devolvió el examen final a Izuku con una mueca de desprecio y oyó las risitas de sus horribles compañeros. Dicho esto, hizo el examen y fue a la oficina del director, solo para obtener el mismo resultado. Ahora estaba frente al escritorio con un policía detrás. Le contó lo sucedido y el policía pareció asimilarlo todo hasta que mencionaron su don. Izuku casi lo pasa por alto, pero el policía hizo una pausa y luego continuó. Después, el policía le dijo que abrirían una investigación a ver qué averiguaba. Dicho esto, Izuku salió de la comisaría aliviado de que por fin alguien lo escuchara. Pasó una semana y Izuku no supo nada de la policía. Después de la escuela y tras escapar de Bakugo, se dirigió a la misma comisaría para averiguar qué había pasado. A veces los informes se pierden o se retrasan. Hagamos otro por si acaso, dijo el mismo policía mientras sacaba otro formulario y comenzaba a escribir el mismo informe de la semana pasada. Una vez reescrito su informe, se marchó con un gesto de la mano. Esperó un momento antes de asomarse por las puertas de cristal, justo a tiempo de ver al policía tomar su informe y tirarlo a la papelera de reciclaje. Izuku lo miró con incredulidad y rabia por lo que había hecho. Era evidente que también había hecho lo mismo con el primero. Con lágrimas de rabia, Izuku regresó a casa. Al fin y al cabo, ¿qué podía hacer si la policía ya lo ignoraba? Desde ese día, empezó a guardar todas las tareas y exámenes que el profesor calificaba mal. Sus notas bajaron porque sus profesores lo saboteaban, así que los estudiantes peculiares sacaban mejores notas que los que no. El archivo crecía poco a poco con los trabajos reprobados. Mientras lo hacía, cogía un cuaderno vacío y empezaba a escribir cada vez que lo acosaban o sucedía algo importante. No sabía qué hacer con ellos, pero los guardaba hasta que se le ocurrió un plan. Así transcurrió la vida de Izuku durante los siguientes años, con Bakugo torturándolo con su don e Izuku sin poder defenderse. Sus calificaciones eran más bajas para que los demás lucieran mejor. Y su madre se había distanciado lo más posible sin mudarse y dejarlo solo. Lo único que cambió en su vida fue la sensación que regresaba de vez en cuando. Había intentado comprender qué pasaba muchas veces, pero nunca había logrado reproducir la voluntad. Nunca era constante. A veces sentía una atracción hacia la pared o hacia algo, un lugar vacío. Había renunciado a intentar comprender qué estaba pasando. Izuku tenía 15 años cuando estaba sentado en clase esperando a que terminara el día. El profesor hablaba de su futuro, pero arrojó los papeles al aire mientras todos aplaudían por seguir la carrera de un héroe. Izuku no había escrito nada porque, si lo hacía, estaba seguro de que el profesor lo reprendería. Sonó la campana e Izuku guardó su cuaderno, pero Bakugo se lo arrebató. Lo hojeó y se detuvo en el perfil de Izuku sobre The Attacks. Sus seguidores se rieron abiertamente de su diario, como lo llaman. «Sigues siendo un bicho raro, Deku», gruñó Katsuki ante la cara inexpresiva de Izuku. El rostro inexpresivo de Izuku ocultaba rabia mientras Katsuki lo llamaba por su nombre favorito. Esa rabia solo aumentó cuando Katsuki hizo explotar su cuaderno y lo arrojó por la ventana. Solo pudo observar cómo su trabajo arruinado salía volando por la ventana y desaparecía. No podía mostrar su ira o Katsuki lo golpearía. Ya había sucedido antes. Si tanto deseas un don, lánzate desde el tejado y reza para conseguirlo en la próxima vida.
Las palabras de Bakugo impactaron a Izuku y su ira aumentó, pero mantuvo la cara impasible. ¿Nada que decir, bicho raro?, preguntó con desdén y luego se dio la vuelta, mientras sus seguidores reían. El rostro de Izuku se contorsionó con odio mientras intentaba calmarse. Los pasos se habían ido hacía rato y él era el único en la habitación, echando espuma por la boca ante la injusticia. Tras calmarse lo suficiente, cogió su cuaderno y se dirigió a casa. Hojeó su trabajo arruinado cuando otro ruido lo impresionó. Un borboteo surgió de la tapa de la alcantarilla y una sustancia viscosa se deslizó. Una mirada fugaz se fijó en Izuku. Capa invisible de tamaño mediano. Perfecta. Su sonrisa fue la única advertencia mientras Izuku estaba envuelto en baba. Izuku no pudo hacer nada mientras comenzaba a ahogarse en el espeso fluido. Luchó contra sus ataduras, pero fue inútil. Por un instante sintió esa sensación, pero desapareció al desmayarse. Cuando despertó, su héroe favorito lo despertó de una bofetada. Tras un embarazoso tartamudeo y un cuaderno firmado, Izuku se acercó a All Might para hablar. Oye, All Might. ¿Puedo preguntarte una? No hay tiempo, la justicia no espera a nadie. Lo interrumpieron bruscamente e Izuku sintió una punzada de ira. Bueno, está bien, pero las botellas están, eso fue todo lo que dijo antes de que arrastraran a Izuku. Presa del pánico, se aferró a su pierna y agarró las botellas que estaban a punto de caerse. Oye. ¿Qué haces? Olvídalo, ya aterrizo. All Might sujetó la espalda de Izuku mientras descendía. Oh, gracias a Dios que está escuchando. Izuku se arrodilló en el tejado. Eso fue una imprudencia, jovencito, dijo All Might apresuradamente y comenzó a alejarse. Espera, estaba intentando arreglar las botellas para que no se cayeran en medio del salto. Izuku le mostró las botellas con el villano dentro. Ah, ya veo. Bueno, All Might salió tenso y luego su cuerpo se convirtió en humo. Tras el pánico y la explicación, Izuku entregó al villano. Tengo una pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien como yo para ser un héroe? ¿Aconsejar? ¿Cuál es tu manía?, preguntó mientras guardaba las botellas en su bolsillo. Dudó en responder. No tengo. No tienes que, te doy un consejo. No lo hagas. Ser héroe no es cosa de juegos. Si quieres marcar la diferencia, conviértete en policía o médico. Ten sueños realistas. Y dejó a Izuku solo en la azotea. Izuku se quedó allí con el pecho vacío. No lloró ni gritó nada, simplemente se quedó allí, sin sentir nada. Quería enojarse con el héroe número 1, pero en ese momento no podía comprender que ni siquiera a los héroes les importaran los que no tenían don. Por un momento, miró la barandilla, pero negó con la cabeza y caminó hacia las escaleras. No iba a rendirse, no podía. Mientras caminaba a casa, pensó en todo en su vida y en lo mal que estaba. Sabía que cualquier otro se habría dado por vencido hacía mucho tiempo, pero Izuku era terco y seguía adelante. Eso no cambió su opinión sobre el héroe número 1. Cuando Izuku pensaba en él, sentía la misma ira que había acumulado durante años. Sintió bilis subirle a la garganta al imaginar a All Might y vomitó en un cubo de basura. No, eso era el lodo restante del villano. Pasó por la tienda y compró antibióticos por si acaso se le pegaba la baba. Al pasar por un parque, pensó en qué hacer. Probablemente vendería su mercancía de All Might, ya que no creía soportar que el hombre que destrozó sus sueños decorara su habitación. Iba a empezar a entrenar en serio ahora que se acercaban los exámenes de la UA. Tendrá que lidiar con las bajas calificaciones por el sabotaje de sus profesores, pero tendrá que pensar en algo para eso. Mientras caminaba, oyó un grito y giró la cabeza para ver a un niño pequeño corriendo tras una pelota por la calle. Sus padres corrían para detenerlo, pero no llegarían a tiempo para salvarlo del coche que estaba a punto de atropellarlo. Sin pensarlo dos veces, Izuku se lanzó hacia el niño.
Sintió que el tiempo se le escapaba al intentar atraerlo hacia sí, pero sintió miedo. Miedo por el niño que podría no vivir, miedo por su propia muerte. Su último pensamiento antes de que el coche le impactara la espalda fue: no quiero morir. Izuku solo pudo abrazar al niño con fuerza mientras el coche los alcanzaba. Oyó los gritos de los padres y del coche, pero nada más. Entonces, el tiempo se aceleró de nuevo y no ocurrió nada. El coche se detuvo a sus espaldas. Los padres del niño se lanzaron hacia él, que Izuku llevaba en brazos. Lo abrazaron mientras Izuku intentaba comprender qué había pasado. Pero sintió algo en el pecho, antes de poder examinarlo. Lo sacaron de sus casillas. Gracias, gracias. Si no hubieras usado tu don, mi hijo ya no estaría. El padre sujetó el hombro de Izuku y le dio las gracias. Lo siento mucho. Los frenos no funcionaron, no entiendo cómo detuviste mi coche. El conductor salió y, temblando, miró a todos. Nadie resultó herido. Este joven con su don salvó a mi hijo y probablemente también a ti, dijo el padre mientras intentaba calmarlos. Izuku sintió lo que había en su pecho y supo que era su don. No tengo ningún don, dijo en voz baja. La madre que tenía a su hijo en brazos lo atrapó. ¿Qué dijiste? Le dio una palmadita en la pierna a su marido para que se callara. No tenía ningún don. Izuku sintió que las lágrimas le asomaban por las comisuras de los ojos. Te lanzaste sin ningún don. No tenías ningún don, dijo la madre aturdida. Ahora tengo un don. Sintió alivio al conseguir por fin algo que había deseado toda su vida. Enojo por haberlo conseguido tan tarde y tener que lidiar con todo el dolor de antemano. Alegría por conseguir un don. Y más enojo por la injusticia de tener que arriesgar la vida para conseguir algo que se consigue a los 4 años. Tranquilo, muchacho. Déjalo salir. El padre estaba arrodillado junto a Izuku mientras este empezaba a sollozar en su torbellino de emociones. La madre tomó la mano de Izuku y le brindó su apoyo. Izuku la miró a los ojos y vio gratitud por haber salvado a su hijo. Eso solo hizo llorar a Izuku aún más, pues era la primera muestra de bondad que recibía en mucho tiempo. Capítulo 2. Planificación y peculiaridad. Los padres del niño observaban preocupados cómo el salvador de su hijo caminaba por la calle. El hombre que conducía el coche se apoyaba en el capó mientras observaba con la oreja pegada al teléfono. Tras arreglarse todo, intentó arrancar el coche, pero al parecer se paró y tuvo que llamar a una grúa para que lo recogiera. Izuku entró en un apartamento vacío y se desplomó en el sofá. Su madre estaba en el trabajo, por lo que él sabía, así había sido durante años. Se sentó con los pensamientos ronroneando su cabeza. Su abusador le dijo que se suicidara, casi muere a manos de un villano de lodo, su héroe destruyó sus sueños y salvó a un niño usando su don. Tiene un don y las emociones agitadas amenazaron con estallar de nuevo. Pero lo dejó todo a un lado por un momento y pensó en el futuro. Con un don, podía vislumbrar un futuro para sí mismo. Cuando no tenía un don, sabía que no tenía un camino en la vida. A juzgar por cómo lo trataban, nunca conseguiría un buen trabajo. Había leído los informes sobre la probabilidad de que los que no tenían un don vivieran más allá de los 20 años. Había visto las profundidades de Internet y lo que podría haber obtenido por no tener un don. Pero ahora tiene un camino en lugar de que lo maten o lo vendan en un futuro próximo. Se secó las lágrimas y empezó a planear el futuro cercano. Su objetivo era convertirse en un héroe. A partir de ahí, escribió su plan. Para entrar en la escuela de héroes, tendría que encontrar la manera de escapar del infierno que era su secundaria. Todos estaban en su contra allí, y sus calificaciones lo demostraban. Sabía que tenía excelentes calificaciones, pero el profesorado las cambiaba para que quedaran peor para los don nadie sin peculiaridad. La educación en línea era una buena alternativa. Al estudiar en línea, podía crear su propio horario y dedicar tiempo a su peculiaridad.
Iba 11 años por detrás de todos los que planeaban presentar el examen de la UA. Ahora, ¿cómo salir de la escuela sin abandonarla y sin necesitar la aprobación de su madre? Se sentó a pensar en la peor escuela posible. Luego pensó en todas las pruebas que tenía sobre los profesores que saboteaban sus calificaciones. Quizás dar copias a quienes no les guste lo que hacen. Investigará a esa persona o personas más tarde. En cuanto a su don, tiene uno. Primero, tendrá que descubrir qué es y cómo puede usarlo para ser un héroe. Cuando el coche lo atropelló, no sintió mucho más que un empujón y algo que lo penetraba, o más bien, una transferencia. Recordó todas esas veces que sintió algo a su alrededor. Se recostó en el sofá y se concentró en la sensación en su pecho. Sintió la energía y sintió que podía liberarla a voluntad. Solo necesitaba abrir la válvula metafórica y se detuvo antes de cometer alguna estupidez. Se levantó, se dio una ducha rápida y se puso unos pantalones cortos y una camiseta. Dicho esto, se adentró en el bosque cercano a los apartamentos. Si iba a experimentar con su don, posiblemente peligroso, mejor en el bosque. Se detuvo en un pequeño claro y se sentó en el suelo. Volvió a sentir la energía y liberó parte de la que tenía. Con unas gotas diminutas, abrió la válvula. Sintió una pequeña fuerza expulsarse de su cuerpo en todas direcciones. Se puso de pie de un salto, lleno de alegría. Había usado su don. Después de calmarse, sacó su cuaderno y escribió sus pensamientos sobre lo que sabía. La energía parecía liberarse en todas direcciones, ¿podría concentrarla? Puso su palma apuntando a un pequeño montón de rocas que hizo y liberó un poco más de energía. La sintió salir por su palma y la piedra de arriba fue derribada. Nuevamente vitoreó con éxito y emoción. Pero no sintió que la piedra de arriba fuera suficiente. Así que apuntó de nuevo y liberó más energía, demasiada. La fuerza hizo que la pequeña pila de rocas explotara en todas direcciones. Las piedras volaron por todas partes, algunas golpeando árboles con fuerza. Se había dado cuenta de que la energía que liberó no viajó lejos de su cuerpo, por lo que necesitaba estar cerca para ser efectivo. Esto también puso a Izuku en el radio de explosión de las rocas y fue alcanzado. Se cubrió la cara con el otro brazo y esperó a que el dolor se intensificara. Nunca lo hizo. Miró su camisa blanca y vio los impactos de las rocas, pero no sintió heridas. Sintió como la energía se asentaba en lo que quedaba de antes. Instintivamente había absorbido la energía de las rocas que lo golpeaban. Agarró su cuaderno y escribió con furia sobre lo que descubrió. Era energía cinética lo que había absorbido, por eso el coche se había parado. Tomó toda la energía cinética que contenía y de lo que lo habría golpeado. Necesitaba comprobarlo para confirmarlo, pero ¿cómo? No iba a saltar delante de un coche otra vez, así que ¿cómo absorbería más energía cinética? Un minuto después, Izuku estaba sentado con una rama larga a punto de golpearle el brazo. Si tenía razón sobre la energía cinética, toda la energía de la rama sería absorbida por su cuerpo. Se concentró en absorber el golpe y contuvo la respiración. Con un agudo latigazo, la rama se pegó a su brazo y sintió que se detenía allí. Miró hacia adentro y vio más energía que antes. Izuku apretó el puño con alegría y gritó victorioso. Después de calmarse por enésima vez ese día, escribió sobre las aplicaciones en las que podría usarse. Surgieron tantas posibilidades y no dejó de escribir mientras el sol comenzaba a ponerse. Cuando terminó, pensó en lo que había sentido cuando era más joven en esos fugaces momentos. Pensó en lo que podrían haber sido y solo pudo pensar que era una forma de detectar la energía cinética. Así que intentó concentrarse en sentir la energía cinética dejando caer una piedra por su brazo. Después de media hora de sentir algo, comenzó a sentir la transferencia de energía de la piedra que caía al suelo. Tomó el nuevo sexto sentido y miró a su alrededor.
Sintió la pequeña energía cinética de sus pasos y su palma golpeando las superficies. Con una sonrisa, golpeó un árbol y sintió que la energía cinética absorbía y atravesaba su sexto sentido. Con la sonrisa más grande que había tenido en años, miró hacia el bosque con felicidad. Con su sexto sentido, pudo ver más. No era energía cinética, pues estaba en el aire por todas partes. Lo confundió. Era como sus pasos, pero en el aire por todas partes. Al mirar alrededor, vio otra cosa. Estaba oscuro. Había perdido la noción del tiempo y estaba oscuro. Tomó su cuaderno y se dirigió al apartamento, manteniendo su sexto sentido activado. Observó la misteriosa energía que flotaba en el aire e intentó descifrar qué estaba viendo. Salió de la línea de árboles y pisó la acera. Sintió más cosas, tal vez más energía. Miró el edificio que pasaba y la energía que contenía. Era diferente de lo que había en el aire. Luego pasó un poste de luz y se detuvo en lo que vio. A través de su sexto sentido, pudo ver energía corriendo a través del poste de luz. Era electricidad lo que estaba sintiendo. En shock, tocó el poste de luz y sintió la energía en él. Era diferente de la cinética, era salvaje. La cinética se sentía como si pudiera ser controlada y dispersada, pero la electricidad se sentía como si quisiera ir a todas partes. Sin pensar, absorbió la energía que tenía el poste de luz. Sintió el poder correr a través de sus dedos y en su pecho y asentarse junto a la energía cinética que le quedaba. Con una risa entrecortada, se deleitó con el poder. Entonces vio que la luz parpadeaba y se apagaba. ¡Oh, mierda! Izuku dejó de absorber y se soltó. Miró a su alrededor para ver si alguien lo veía y vio algo peor. Las luces del edificio cercano se apagaron y luego volvieron a la vida. Con un poco de pánico, corrió a su apartamento. Estaba agotando la electricidad del bloque. Corrió a su puerta y la cerró tras él mientras jadeaba. Empezó a reírse sin control ante la situación. Podía absorber energía, tanto cinética como eléctrica. ¡Qué maravilloso! Tras calmarse, se levantó del suelo y se dirigió a la cocina a cenar. Un simple ramen estaría bien. Encendió la estufa y puso el agua a hervir. Mientras esperaba, recuperó su sexto sentido y miró alrededor del apartamento. Observó la electricidad que corría por las paredes a través de cables y luego la misteriosa energía en el aire. Había más dentro del apartamento y estaba distribuida uniformemente. Continuó intentando averiguar qué tipo de energía era. Pronto lo descubrió al volver a mirar la estufa de gas. Era calor. Podía ver el calor que irradiaba la estufa y el agua hirviendo. Solo pudo observar con asombro el calor en el aire. Entonces levantó la mano hacia la estufa y se detuvo. Pensó en el poste de luz de hacía menos de 10 minutos. Solo una pequeña cantidad, se dijo a sí mismo. Absorbió el calor y lo inundó. Un torrente de energía lo absorbió y sintió que la habitación se enfriaba. Entonces vio cómo la llama de la estufa se dirigía hacia su brazo extendido. Demasiado. Dejó de tirar presa del pánico. La cocina y la sala se sentían frías, mientras Izuku sentía la energía de nuevo a través de su sexto sentido. Todavía había algo de calor en el aire, pero mucho menos que antes. Se giró hacia la estufa y el agua ahora fría en la olla. Tendría que esperar a que el agua volviera a hervir para su cena. Con una exhalación, agarró su cuaderno y comenzó a escribir de nuevo. No solo un tipo de energía, sino 3. Podía sentir el calor en su pecho junto a los otros 2, mientras teorizaba qué más podía hacer. ¿Qué otras energías podría absorber? ¿Cuál es su límite? ¿Podría combinarlas como calor y electricidad para hacer plasma? ¿Cuál es su alcance? Tantas cosas pasaron por la cabeza de Izuku. Esto no era una pequeña peculiaridad, sino algo poderoso. Después de cenar, Izuku se dirigió a su habitación y se detuvo ante el tablón temático de Olmig con su nombre. Recordó lo que había dicho. Ser realista.
Dicho esto, lo arrancó de la puerta y miró dentro de su habitación. Olmiguet estaba por todas partes. Olvidando su don, empezó a vaciar su habitación de recuerdos del héroe número 1. Cuidadosamente, metió todo lo relacionado con Olmiguet en una caja y la guardó en su armario. Con la habitación vacía, se sentó en su escritorio. Observó la goma de borrar de Olmiguet en su lápiz. Puso la mano sobre la goma y liberó parte del calor de antes. Salió humo del rostro sonriente, se derritió y luego estalló en llamas. Se derritió en su palma, pero absorbió el calor y se solidificó en una cosa desfigurada. Lo dejó a un lado y pensó en qué hacer con la escuela. Tomó la gruesa carpeta llena de sus calificaciones saboteadas. En la carpeta también aparecían todas las veces que un profesor o compañero hacía algo diferente. La mayoría de los informes estaban llenos de incidentes de Bakugo, pero también contenían ocasiones en que un profesor ignoraba el abuso o lo fomentaba. Solo ver lo que le habían hecho lo enfurecía. Se apartó de la carpeta y buscó a alguien a quien enviarle la evidencia. Encontró a algunos policías, pero le dejaron un mal sabor de boca. No sabía si los héroes serían mejores, así que continuó buscando. Muchos nombres estaban en la pila de tal vez, mientras que pocos fueron tachados directamente al consultar informes anteriores sobre la persona. Era difícil elegir entre la pila de tal vez. Iba desde un detective hasta reporteros sin filtros. Así que decidió enviarles evidencia a todos. Hizo copias y copias digitales e ideó un plan para enviarlas. Mantuvo el original y una copia digital ocultos por si acaso. Mañana irá a la oficina de correos y enviará todo a las direcciones escritas. Tenía 3 personas con las que esperaba colaborar: una agencia de héroes, un reportero y un detective de policía. Si no trabajan, tendrá que publicarlo todo y dejar que ellos hagan el trabajo. En el peor de los casos, probablemente se convertirá en un justiciero, incendiará la escuela y golpeará a todos los que estén allí. Resopló ante la fantasía. No podía vencerlos, no tenía mucha masa muscular. Eso le hizo pensar en cómo prepararse para el examen. Si quería aprobar, necesitaba estar en forma y ser capaz de luchar. Su peculiaridad le daba una oportunidad de luchar, pero su cuerpo le fallaría si no se esforzaba. Buscó dietas y planes de entrenamiento en internet. Estaba algo delgado y solo necesitaba un poco más de músculo en los brazos y el torso. Tras completar su plan, se acostó. Soñó con energía fluyendo por sus venas y con poder apropiarse del poder del sol y usarlo. La mañana del fin de semana despertó a Izuku y se sentó para poner en marcha su plan. Anoche ya había encontrado una buena escuela en línea y estaba inscrito para el próximo año. Se vistió y se dirigió a la salida para ir a la oficina de correos. Le llevó un tiempo, pero envió todo a las 3 personas en las que había depositado sus esperanzas. Después de eso, fue al supermercado y compró lo necesario para la semana con el dinero que le había dejado su madre. Le había dejado una nota diciendo que le conseguiría una tarjeta para que no tuviera que dejar dinero en el mostrador y ahora lo depositara en su nueva cuenta bancaria. Daba igual lo que hiciera, siempre y cuando no pasara hambre y tuviera que volver a trabajar. Regresó al apartamento y guardó todo antes de volver al bosque. Emocionado, corrió al mismo claro de la noche anterior. Quería jugar con la energía térmica durante el día. Primero, activó su sexto sentido y se concentró en el calor. Fue fácil, ya que no había electricidad y la energía cinética era artificial. Sus sentidos se agudizaron y miró a su alrededor, asombrado, ante el calor que irradiaba el suelo al absorber los rayos del sol y los árboles. Cerró los ojos y pudo sentir la silueta del árbol y el suelo. Caminó con los ojos cerrados y sintió el calor del aire y del bosque. Izuku sonrió al sentir la energía pasar entre sus dedos y luego tiró. El calor lo inundó y fue absorbido por su interior. Cada vez más energía térmica lo llenó a medida que la temperatura del área alrededor de Izuku comenzaba a bajar.
Con los ojos aún cerrados, pudo ver la ausencia de energía térmica. Podía sentir que el área que estaba absorbiendo se extendía, lo cual le pareció fascinante. Volvió a su nuevo cuaderno y escribió lo que había descubierto. Incluso si hacía un frío glacial, había más calor que podría haber absorbido. Además, cuando absorbía la energía térmica, esta parecía extenderse como si buscara más para absorber. MHHH. Izuku tarareó pensativo. Bueno, si el fuego se propaga, puedo absorberlo. Probablemente no habrá problema. Encontró un tronco seco y lo colocó en el claro. Se frotó las manos, colocó una cerca del tronco y liberó energía térmica. Sintió como el tronco se calentaba, empezó a humear y luego a arder. Contempló las llamas danzantes con su sentido del calor. No percibió mucho, así que las absorbió lentamente. Las llamas se aferraron a su brazo y fueron absorbidas por su interior. Una vez extinguidas, miró hacia su interior. Había absorbido más de lo que había expulsado. Eso tiene sentido, ya que quemó un combustible para su energía térmica. Ahora, veamos qué tan rápido puedo absorberlo. Izuku dejó su cuaderno y volvió a encender el leño. Lo dejó arder un poco más y entonces sintió la energía térmica. Se imaginó agarrándolo todo y tirando. Como antes, las llamas se abalanzaron sobre su palma, pero para su sorpresa, las llamas se extendieron al resto del tronco y lo quemaron instantáneamente. No dejó de absorberlo hasta que no quedó nada del tronco. Se quedó mirando con asombro lo que podía hacer. Lo que quedó fue un tronco con forma de ceniza. Lo pinchó con un palo y se deshizo. Siguió pinchando la ceniza, pero no quedó nada de madera. Había absorbido la energía potencial, lo que había sido energía térmica y lo que podría haber sido. Tuvo que volver a intentarlo para confirmar lo que pensaba. Miró el palo y encendió una llama. De nuevo, sacó todo lo que pudo del palo y se convirtió en cenizas en sus manos. Dios mío, soy fuerte. Da miedo, murmuró Izuku para sí mismo, en shock. Bueno, quizás solo podía hacer eso con madera muerta. Así que encontró un árbol aislado y le prendió fuego al tronco. Notó que, al liberar su energía térmica, salían llamas reales en lugar del intenso calor de antes. Se quedó absorto mientras el tronco del árbol se incendiaba. ¡Qué idea tan terrible! Voy a provocar un incendio forestal. Se llevó las manos a los lados de la cabeza y empezó a entrar en pánico. Se acercó al pequeño trozo de madera en llamas e hizo lo mismo que con el tronco pequeño. El árbol se consumió en llamas por un instante y luego no quedó nada más que cenizas. Estas cayeron inmediatamente sobre la cabeza de Izuku. Izuku tosió y escupió las cenizas finas mientras salía corriendo del montón de cenizas. Encontró agua y se la echó por la cabeza para enjuagarse los ojos y la boca. Al recuperar la vista, observó lo que había hecho. Un gran montón de cenizas yacía donde antes estaba el árbol. Los árboles alrededor de las cenizas estaban ilesos, pero también fueron alcanzados por la nube de cenizas. Bien, funciona en seres vivos. ¡Oh, dioses! ¡Qué poder tan increíble! Izuku se sentó con todo manchado de hollín mientras murmuraba las posibilidades de su don. Podía detener un incendio forestal en un instante. Un edificio en llamas podía apagarse como la primera vez que quemó el tronco. Eso también era solo para energía térmica. ¿Qué podía hacer con otras energías? Miró en su interior y percibió mucha más energía térmica que antes. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su límite de capacidad? Porque podía sentir cada energía y cuánta podía expulsar. Pero no se sentía lleno, por así decirlo. La siguiente pregunta, y más importante, es, ¿cómo va a volver a casa si parece que se ha revolcado en una hoguera durante una hora? Había una playa cerca que se convirtió en un vertedero, así que tendrá que conformarse con eso. Capítulo 3. Planificación y peculiaridad parte 2. Izuku llegó a la playa entre miradas extrañas de la gente que pasaba.
Contempló la playa sucia y reconsideró la idea de darse un baño para limpiarse. Pensó en el arroyo donde Izuku solía jugar con Bakugo cuando eran niños. Eso suena mejor que pincharse con una aguja sucia. De vuelta al bosque, tardó 1 hora, pero encontró el arroyo. Se sumergió enseguida y se lavó la ceniza de la piel y la ropa. El aire fresco y el agua hicieron que Izuku temblara un poco antes de pensar en otro experimento. Extendió el brazo empapado y liberó energía térmica para secarse. Salió vapor de su brazo y manga. Sonrió y repitió el proceso con todo su cuerpo. El vapor cubrió a Izuku y el calor lo inundó mientras su ropa se secaba en un instante. ¡Qué genial!, exclamó Izuku para sí mismo. Una vez hecho esto, continuó con sus planes para ponerse en forma para el examen. Hojeó su cuaderno y encontró los ejercicios que había impreso de internet. Empezó trotando en la acera, junto al bosque. Quería centrarse en la velocidad y menos en la fuerza. Ya estaba delgado y tenía buena resistencia, pero cuanto más, mejor. El fin de semana pasó con él dolorido y más experimentos con su Kirk, necesita un nombre para ello. Jugó con la electricidad al día siguiente y descubrió que era difícil apuntar con ella. Podía liberarla a través de su cuerpo como las otras energías, pero usándola para hacer estallar algo hacía que la electricidad se extendiera en todas direcciones. Tuvo que apagar pequeños incendios cuando los rayos caían en lugares aleatorios. Si bien potentes, eran poco fiables y erráticos. A corta distancia, podía esparcir electricidad por todas partes, pero quería disparar rayos como en los dibujos animados de antaño. Ver dibujos animados con maestros fuego que disparaban rayos no ayudó, pero sí le dio la idea de investigar cómo los rayos deciden golpear durante una tormenta. Lo que comprendió fue que los rayos encontraban el camino más fácil y lo seguían. La cantidad de carga positiva en un objetivo determinará dónde impactará el rayo. Así que, tras algunos experimentos, dedujo que si extraía la estática de su objetivo y luego liberaba un rayo a través de ella, era más probable que impactara. Se rió como un loco cuando funcionó con éxito la primera vez. Siempre habrá estática en el aire y puede usarla como conducto para que sus rayos viajen y alcancen a su objetivo. Desafortunadamente, usó toda la electricidad que tenía almacenada. Así que, a lo largo del día, siguió absorbiendo energía estática, y gota a gota sintió que la electricidad se acumulaba en su interior. Izuku se preparó para la escuela y temía lo que vendría. Aunque se sentía mejor por tener un don, no serviría de nada matar a alguien. Aunque, si Katsuki moría, ¿sería malo? No, entonces tendría que convertirse en villano o justiciero. No entraba en su plan. El día transcurrió como siempre, con burlas y mofas. Lo odiaba, pero esperó el momento oportuno y esperó que quienes les había enviado las pruebas hicieran algo. No confiaba en ellos, pero era una posibilidad remota. Clase tras clase, alumnos y profesores lo miraban con desdén y lo empujaban. Llegó la hora del almuerzo y se fue a la biblioteca. Había aprendido por experiencia a no llevar el almuerzo. Alguien acabaría robándolo, tirándolo o arruinándolo de alguna manera. Así que, en lugar de eso, desayunó y cenó contundentemente para compensar la falta de almuerzo. Izuku se sentó en su rincón, desde donde podía mirar por la ventana y ver la puerta desde su ángulo. La bibliotecaria lo ignoró, así que eso valió la pena. El almuerzo transcurrió e Izuku leyó un libro sobre tormentas eléctricas. No le sirvió de mucho, pero era mejor que nada. Izuku apartó la vista del libro con letras pequeñas y miró por la ventana. Arqueó una ceja al ver lo que vio. Decenas de policías y equipos de SWAT rodeaban la escuela. Al frente del primer escuadrón estaba un hombre que Izuku reconoció de inmediato por su perfil en línea. El detective Naomasa Tsukauchi era un gran detective con su don de mentiras detectadas. De ninguna manera, murmuró Izuku para sí mismo.
Izuku observó desde su asiento cómo la policía irrumpía en el edificio y se dirigía a la oficina del director. Izuku no se levantó mientras la policía y el equipo SWAT pasaban a toda prisa por la biblioteca y arrestaban a un profesor junto a las puertas. Miró por la ventana, ante el alboroto, y vio al director, esposado y con la cara roja, retorciéndose al ser empujado a la parte trasera de una camioneta. Ni hablar. Repitió Izuku con creciente alegría. ¿Funcionó? Oyó un crujido y vio a Katsuki Bakugo, derribado por un equipo SWAT y esposado con esposas de supresión. Izuku levantó su teléfono y tomó demasiadas fotos. Las puertas amortiguaron el sonido de la conmoción en toda la escuela, pero el ruido se permitió entrar cuando las puertas se abrieron de golpe, cuando un escuadrón de policías arrestó a la bibliotecaria y al resto de los que se extendieron por los estantes de libros. Un oficial con una peculiaridad felina se detuvo al ver a Izuku sentado en la mesa de la esquina. ¿Eres Izuku Midoriya? Izuku asintió y llamó por su walkie-talkie. Lo encontré en la biblioteca. Izuku miró fijamente al policía y preguntó, ¿qué pasa? Izuku sacó el pulgar por la ventana y vio a su profesora siendo arrastrada por los brazos hasta la furgoneta policial, que estaba llena. Tomó otra foto. Llegará en un momento, dijo el oficial con diversión en sus ojos felinos. El detective Tsukauchi entró en la biblioteca y se dirigió hacia él. Hola, soy el detective Naomasa Tsukauchi. ¿Podría acompañarme, por favor? Hizo una reverencia y extendió la mano para indicar la salida. ¿Estoy bajo arresto? Izuku miró a los dos hombres. El detective arqueó una ceja. ¿Hiciste algo que justificara tu arresto? No respondas. No, revisé tu paquete y me perturbó mucho su contenido. Pedí una orden judicial y me la aprobaron si algún día podía confirmar las grabaciones de seguridad con lo que me enviaste por correo. Lo hice y ahora estamos arrestando a todo el profesorado y a un tal Katsuki Bakugo. Nuestros técnicos están extrayendo todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ahora, ¿podrías acompañarme a la comisaría para obtener tu declaración y tu versión? Izuku asintió mientras hablaba. Por dentro, saltaba de alegría, lo había logrado. La primera parte del plan estaba completa. Sí, vale, me parece lógico. Izuku agarró su mochila y siguió al detective mientras el hombre gato los seguía. Los estudiantes restantes miraron fijamente a Izuku mientras caminaba detrás del detective hacia su coche y subía. No pudo contener una sonrisa al salir de la comisaría. Con un suspiro de alivio, sintió que las cosas realmente cambiaban para él. En la comisaría, Izuku estaba sentado en una sala de conferencias con el detective, con un juego de té para él y café para el hombre. Había un tercer lugar, pero no sabía para quién. Obtuvo la respuesta cuando su madre entró por la puerta, escoltada por el hombre gato. Cierto, un menor necesita un tutor para las entrevistas policiales, murmuró Izuku. Inko era delgada, pero no estaba enferma. Tenía la piel pálida y el pelo corto y verde recogido en una coleta. Se sentó y no saludó a Izuku. Él hizo lo mismo e ignoró a su negligente madre. Bien entonces, dijo el detective con torpeza al ver que la madre y el niño no se saludaban. Continuó preguntándole a Izuku sobre lo que le había dado al detective, su experiencia en la escuela y qué le habían hecho para amargarle la vida. Izuku no se guardó nada mientras le describía cada pequeño detalle y le contaba exactamente lo que ocurría a puerta cerrada. ¿Por qué no lo mencionaste antes?, preguntó Tsukauchi. Sí, la primera vez que me sabotaron un trabajo calificado, fui con el profesor. Nada, luego fui con el director. Nada, luego entré en una comisaría y me hicieron un informe, pero no pasó nada. Una semana después, presenté otro informe al mismo agente, pero al volver a mirar, lo vi tirarlo cuando me fui. Izuku explicó con calma, pero el recuerdo le hizo enfadar. ¿Esta estación? ¿Recuerdas al oficial? El detective se inclinó hacia adelante. Todavía estaba allí en la recepción cuando entramos.
Izuku señaló con el pulgar detrás de las puertas. El detective llamó por teléfono y el mismo agente entró con otros dos guiándolo. ¿Recuerda a este joven?, preguntó. Señaló a Izuku. Nunca lo conocí. ¿Alguna vez has desechado algún informe por razones de rareza? Jamás. ¿De qué se trata esto? El hombre estaba indignado. Arréstenlo, está mintiendo. El detective observó cómo los otros dos agentes se llevaban al hombre a rastras. Se frotó la cara y se sirvió otra taza de café. Durante toda la entrevista, Inko no dijo ni una palabra ni miró a su hijo. Izuku hizo todo lo posible por ignorarlo todo, excepto al hombre que lo ayudaba, por una vez. La entrevista continuó hasta que tocaron el tema de Bakugo Katsuki. Como es menor de edad, será procesado con cuidado. Con las pruebas a la vista, será bastante sencillo, al menos desde mi punto de vista. Dio un sorbo al café y continuó. En cuanto al profesorado, entrevistaré a cada uno para ver qué admiten y qué mienten. Las grabaciones facilitarán las cosas, pero llevará tiempo. Sin duda, la escuela permanecerá cerrada en el futuro próximo. ¿Qué planes hay para continuar con su educación? Miró a Inko e Izuku. Inko no dijo nada, pero Izuku no se molestó en mirar. Ya me inscribí en la escuela en línea y haré una prueba de aptitud esta semana para ver mi rendimiento. Qué bueno oír eso. Es todo lo que tengo. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, llámenme sin dudarlo. Se levantó y estrechó la mano de Izuku. Inko no los miró y se fue sin decir palabra. Izuku siguió a su madre fuera de la comisaría y se alejó de ella. No quería estar cerca de ella más de lo necesario. Se dirigió al claro del bosque, se tumbó y dejó que el sol le diera en la piel. No podía borrar la sonrisa de su rostro ante el éxito de su plan. También estaba sinceramente agradecido por la ayuda y la profesionalidad del detective en su caso. Se incorporó y empezó a practicar con su rayo. Había acumulado suficiente estática para 2 disparos a baja potencia. En cambio, concentró su electricidad en una ráfaga más grande y la apuntó a un árbol pequeño. Se concentró en la estática en el aire entre el árbol e Izuku y lanzó su rayo hacia el árbol, que explotó en astillas. Izuku se concentró en absorber energía cinética y sintió pequeñas cantidades ser absorbidas en su núcleo por las astillas de madera que lo golpeaban. Golpearon a Izuku y perdieron todo impulso en el momento en que lo tocaron y se desprendieron de su cuerpo. Excepto por las que se clavaron en su ropa, que deberían haberle perforado la piel, pero la energía cinética fue absorbida antes de que pudieran perforarla. Necesitaría comprobar si era prácticamente inmune a un apuñalamiento. Estaba seguro de que si lo acuchillaban, también lo cortarían. Otra cosa es el agarre, aunque podía aguantar un puñetazo. Eso no significa que fuera inamovible, podía ser levantado con bastante facilidad. Necesitaría teorizar cómo podría contrarrestar tales cosas. Sacudiéndose las astillas de madera, se dirigió al apartamento, se puso ropa deportiva y comenzó su rutina de ejercicios. Pasaron las semanas mientras Izuku continuaba practicando su don y sus estudios en línea. Con su progreso, se espera que Izuku termine su último año de escuela en 6 meses en lugar de 10 u 11. Continuó experimentando con su don con las energías que tenía. Practicar con la electricidad era difícil, ya que no quería causar un apagón en toda la ciudad, y se sentía cada vez más cómodo con la energía térmica. La térmica era fácil de absorber, ya que estaba por todas partes, y quemar leña era un excelente combustible. Izuku aún no ha alcanzado el límite de la capacidad de su núcleo. Una cosa que sí descubrió fue que su absorción de don se extendía si continuaba tirando. Normalmente, podía absorber un radio de unos 3 metros sin intentarlo con energía térmica. Pero no la absorbió por un corto tiempo y continuó atrayendo energía térmica. Cuando terminó de intentar atraer tanta energía térmica en el bosque, encontró un paisaje helado. Unos 30 metros a la redonda estaban congelados.
No era un frío bajo cero, sino un frío absoluto. No había calor cuando se concentraba en la energía térmica. Tenía que irradiar calor para no empezar a tiritar. El agua de los árboles estaba congelada y los troncos se agrietaron. Las hojas caían de las ramas con suaves golpes al suelo del bosque. Este es un movimiento superpoderoso, cero absoluto. Izuku observó el maravilloso mundo invernal. Lo siguiente que descubrió con su don fue que la energía liberada provenía directamente de su piel. Así que, cuando decidió ver cuánta energía térmica podía liberar en una ráfaga corta, incineró su ropa. Por suerte, pensó que algo así habría sucedido y metió ropa extra en su mochila. Pero el experimento demostró que prácticamente podía cristalizar el área circundante. Lo cual a Izuku le pareció realmente genial. La energía cinética ha sido fácil de practicar. Podía golpear un árbol o una roca y la energía cinética se absorbía antes de que pudiera lastimarse los nudillos. Esta era una excelente manera de practicar sus puñetazos y patadas. Como aún estaba registrado como sin peculiaridades, no se le permitía entrar en ningún dojo para recibir clases de artes marciales. Así que improvisó aprendiendo de YouTube y otros vídeos de héroes luchando cuerpo a cuerpo. No era posible practicar la lucha, pero aprendió la teoría. Su forma de usar la energía cinética era sencilla para el combate. Golpea con la pierna o los brazos y luego libera una ráfaga cinética para un doble impacto. Tuvo que practicar para conseguir la cantidad adecuada y no lanzarse cada vez que golpeaba algo. Bloquear era innecesario, ya que podía absorberla y usar la energía contra sus oponentes. El movimiento con energía cinética solo conducía a una cosa. Por mucho que odie a Katsuki, su método de usar su don para propulsarse funciona bien. Usaba una breve ráfaga de energía cinética para lanzarse en cualquier dirección. Aunque necesitaba practicar para evitar caer de cara cada vez, funcionaba. Por suerte, si se cae, puede absorber la energía cinética y evitar lesiones. Esa era otra cosa que Izuku practicaba: saltar desde grandes alturas. Sabía que podría absorber toda la energía cinética de la caída, pero su cerebro de mono le decía: si te caes, estás muerto. Así que Izuku se aferró a un árbol alto en el bosque, intentando soltarse y practicando la caída. Con una profunda inhalación, se soltó. Espera, ¡no! Cerebro de mono activado. Sus manos rasparon la corteza y no lograron sujetarla. Ahora Izuku gritaba para sí mismo que absorbiera energía cinética. El viento le azotaba el pelo y la ropa, y entonces sintió que sus pies tocaban el suelo y se detuvo. Sus órganos estaban en su lugar y no tenía ningún hueso roto. Sin embargo, respiraba con dificultad mientras intentaba calmarse. Una hora después, Izuku se encontraba de nuevo en la copa del árbol para continuar su práctica. 10 pasaron los meses con la misma rutina. Madrugar para hacer ejercicio, hacer las tareas escolares y luego pasar a la práctica y experimentación con el Kyok. Su cuerpo estaba desarrollando músculos muy bien con su dieta y ejercicio constante. Kyok ha estado de maravilla, aunque aún no ha alcanzado el límite de su capacidad. La cantidad de energía térmica almacenada está empezando a ser ridícula. Una semana, Izuku se tomó un descanso para ver qué otras energías podía usar. Al principio, quería centrarse en la cinética, la térmica y la de rayos para la prueba de UA. Nou que las domina bien, Izuku quiere explorar más energías posibles. Lo primero en su lista era la energía nuclear. Como no quería ni tenía forma de probarla, la tachó. Lo siguiente fue la energía sonora. Le tomó un tiempo concentrarse en el altavoz de su teléfono, pero su sexto sentido lo captó y atrajo la energía hacia él. Su teléfono se quedó en silencio y sintió que la energía entraba en su núcleo. Absorbió más sonido y comenzó a propagarse mientras probaba sus límites. El mundo de Izuku se quedó en silencio y no oyó nada. Ni su corazón, ni el viento, ni el movimiento de la ropa.
Entonces se detuvo y se sintió desorientado por el cambio inmediato. Ahora para probar la liberación de la energía sonora. Con la mano apuntando, liberó un hilo de sonido y no pasó nada. Liberó un poco más y hubo un zumbido bajo y una vibración. Usó su sexto sentido y pudo ver la energía sonora expulsada de su palma a la piedra frente a él. Liberó un poco más y la roca se quebró por el fuerte zumbido de la energía. Izuku tomó su cuaderno y escribió bajo energía sonora. Probablemente letal, evitar usar en personas que no deberían morir. Asintió y pasó al siguiente de la lista. La energía luminosa era realmente fácil una vez que el sol estaba justo sobre su cabeza. Su sexto sentido captó la energía luminosa que venía de arriba e Izuku se concentró en ella. La energía luminosa era similar al sonido por la forma en que se mueve, quiere extenderse por todas partes. Izuku la agarró y la absorbió poco a poco. En la palma de su mano había un vacío de luz. Podía sentir la luz siendo absorbida y atrajo más. Todo su cuerpo estaba rodeado por el vacío y sentía la ausencia de energía térmica que entraba con la energía luminosa. No veía nada, pero oía todo perfectamente. Era muy perturbador ver no una habitación oscura, sino el vacío, la ausencia de luz. Se detuvo y pudo ver de nuevo. Liberar luz no tenía mucho efecto de combate directo. En su mano había un globo de luz que brillaba cuando liberaban más energía. Podría cegar a alguien, anular la oscuridad, y luego van la luz sagrada de Dios. Izuku se rió entre dientes ante eso. Izuku tenía la teoría de que podía absorber la energía